Buenas, les habla el profe Gabriel. En esta lección vamos a hablar de las ecuaciones fundamentales de la mecánica de fluidos, pero orientados desde el punto de vista macro, no las ecuaciones diferenciales de Navier-Stokes, que sería en una lección posterior. Estos tópicos, recuerden que se presentan como material de apoyo para estudio independiente de un curso universitario de mecánica de fluidos, entonces por eso es que se presentan por acá las secciones de un libro de texto de mecánica de fluidos de Sendel y Zimbala para efectos de estudio y ampliación. Y por eso también es que muchas de las láminas que ustedes verán a continuación están muy nutridas de texto, eh, que de otra manera no sería necesario. El tema central es las ecuaciones fundamentales, como decía a nivel macro, como un volumen de control, comportamiento de un volumen de control, no el específico del flujo, sino el comportamiento en general que él va a tener. Entonces, las ecuaciones convencionales son las de conservación de la masa, conservación de la cantidad de movimiento y de conservación de la energía. La ecuación de conservación de la masa simplemente es la que nos afirma que para ese volumen de control, eh, el cambio de la masa en el tiempo es cero. Si ingresa algo o sale algo, pues se considera, pero para un volumen de control de tamaño constante, entonces esa correlación tiene que mantenerse. Mientras no entre ni salga masa de él, el dm de t tiene que ser cero. Entonces esto es válida para cualquier punto, cualquier volumen de control, excepto, por supuesto, en una frontera especial como un sumidero o una fuente como las que acabamos de mencionar. Esta ecuación, tal cual ustedes la ven ahí, probablemente la volverán a ver más adelante cuando se desarrollen las ecuaciones de Navier-Stokes. Como recordatorio, vamos a hacer referencia a esta ocasión, a la conservación de la cantidad de masa, pero en términos de un volumen de control. En notación vectorial, esa ecuación que ustedes ven ahí sería sencillamente la derivada parcial de la densidad en el tiempo más el nabla punto rho v, o sea, es el gradiente de ese campo de velocidades. Aplicando esto a un ejemplo muy sencillo, vemos por qué es que usamos esta ecuación todo el tiempo, pero básicamente sin darnos cuenta. Entonces, lo que necesitamos es aplicar la ecuación de conservación de la cantidad de masa. Si quieren verlo, podemos verlo como aplicar la ecuación de Bernoulli al caso de un tanque que se está vaciando para efectos de obtener la velocidad. Entonces, una cosa es obtener la velocidad de descarga, otra cosa es lo que está implicado con conservación de la masa. Entonces, el escenario que tenemos es un fluido a temperatura constante, es un fluido incompresible, está almacenado en un tanque cilíndrico con un diámetro medio conocido y se descarga por una tubería también de un diámetro interior constante y conocido. La altura inicial del fluido en el momento en T0, digamos, en el momento de la descarga, es de 12 metros y medio y la pregunta es precisamente por continuidad, por conservación de la cantidad de masa, cuál es el volumen que se descarga de ese tanque transcurridos una vez transcurridos 5 minutos. Entonces hay que aplicar la ecuación de Bernoulli, probablemente la hayan visto en cursos de física previos de nivel universitario, en la versión en donde no se consideran pérdidas ni la presencia de trabajo mecánico, o sea, no hay bombeo, no hay turbinas y sobre todo no hay fricción ni pérdidas por turbulencia en ningún punto, que es la ecuación que ustedes pueden ver ahí un poquito más abajo. Entonces, el punto 1 para efectos de aplicar Bernoulli es la superficie del fluido, entonces un tanque abierto a la atmósfera. Eso se está vaciando
muy lentamente, entonces ese nivel va bajando a una velocidad absoluta pequeña. Entonces la presión 1 es la atmosférica, la velocidad 1 es muy cercana a cero para efectos prácticos, se encuentra a una altura 1 que sería la profundidad del tanque, no solo la inicial, sino la instantánea. Ese Z1 va cambiando con el tiempo y es respecto a Z2, al punto de descarga. Ese Z2 si no cambia. Igual en el punto 2, la velocidad es desconocida, la incógnita, y la presión 2 sigue siendo la presión atmosférica. Entonces, sustituyendo esos valores en la ecuación, nos quedan esa primera expresión, aislamos la incógnita tal cual viene ahí y se puede aislar, se puede despejar la velocidad como raíz de 2GH. H se sobreentiende que sería la diferencia de niveles y ese H es lo que va a ir variando en el tiempo. Z1 es lo que cambia, Z2 no cambia, es el punto de descarga, Z2 es el punto de descarga, la boca de la tubería no cambia de altura, lo que cambia de altura es qué tanto fluido, qué tanta agua queda en el tanque. Entonces, como H es función del tiempo, entonces lo único que podemos utilizar es para calcular indirectamente el caudal. Entonces, como el caudal a la salida de la tubería va a ser la velocidad, que es la incógnita que acabamos de encontrar, multiplicado por su sección transversal, entonces ese caudal es conocido. Pero por continuidad, o sea, por conservación de la masa, ese caudal también tiene que ser el de entrada al tanque, o mejor dicho, el que el tanque está sufriendo, o sea, la descarga de él, que sería entonces, como decir, una especie de caudal negativo, o sea, la salida del tanque tiene que ser lo mismo que la entrada a la tubería. Entonces, la velocidad 1 dijimos que era muy parecida a cero para efectos de aplicar Bernoulli, pero muy parecida no quería decir cero. De hecho, la velocidad, ese nivel sí va bajando, entonces, como el tanque tiene sección transversal constante, entonces la velocidad se puede tomar como la derivada de esa altura en el tiempo. Conforme baja el nivel, entonces también podemos decir que la velocidad de esa bajada de nivel es la velocidad de descarga, pero ya no multiplicado por la sección transversal de la tubería, sino multiplicado por la sección transversal del tanque. Entonces, velocidad por área, igual que antes, solo que ahora es área del tanque, velocidad del fluido en la superficie del tanque en dirección vertical. Precisamente nos da el caudal y son iguales. Entonces, haciendo esa igualdad y sustituyendo ahí las dimensiones del radio del tanque y del radio de la tubería, entonces queda esa expresión. Recuerden que H es variable, no es constante. Entonces, para poder resolver esta ecuación, necesitamos recordar que tanto el tiempo como la altura van a ser las variables y todo lo demás es constante, o sea, el radio del tanque, la gravedad y las constantes numéricas. Entonces, por separación de variables, eso es integrable directamente y nos resulta en esa expresión, en la cual perfectamente podemos sustituir los datos conocidos, como pueden ver por acá. Entonces, la altura final es lo que andábamos buscando. Recuerden que la pregunta era cuánto era lo que se descargaba en 5 minutos. Entonces, yo sé que mi altura inicial eran 12.5 y termina en lo que tiene que terminar, en HF, que es lo que necesitamos averiguar para saber por diferencia de niveles cuánto volumen, no caudal, cuánto volumen fue el que se descargó en esos 5 minutos. Y por eso ustedes ven en el delta t, asumiendo como tiempo inicial t igual 0 y tiempo final los 5 minutos, respetando las unidades,
¿Qué nos queda como única incógnita? La altura final, que es de 6.8 metros más o menos. Entonces, con esa diferencia de nivel de 12.5 metros a 6,79, entonces se puede calcular el volumen, que es la última operación que ustedes ven ahí, que dan 90 metros cúbicos aproximadamente, 91 metros cúbicos, que equivale a cerca de 24.000 galones. Eso es lo que podemos calcular analíticamente con la ecuación de Bernoulli y asumiendo continuidad. Entonces vean que la aplicación de la ecuación de continuidad de conservación de la cantidad de masa es simplemente esa suposición pequeñita, fácil, intuitiva, obviamente, casi que obvia, em, que es que el caudal que sale del tanque es el mismo que se descarga en la tubería. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Las suposiciones que nos llevaron a ese resultado, que es un resultado clásico de mecánica de fluidos, tienen el problema que no consideran fricción viscosa, ni pérdidas en valvulería, ni en accesorios, ni en codos, ni pérdidas por turbulencia y demás. Entonces, esto en la práctica, si uno tiene que considerar las pérdidas, entonces hay que asumir y aplicar una estrategia diferente, que es la siguiente. Que un tanque atmosférico real, nosotros podríamos medir, por ejemplo, niveles en dos diferentes instantes, o podríamos medir velocidades de descarga en dos diferentes instantes o en más instantes, más de dos, si hay oportunidad. Y solo con eso se podría obtener el caudal instantáneo, por supuesto, pero más importante que eso, una función de caudal o de velocidad en el tiempo. El punto de partida es asumir algo que experimentalmente se puede ver, que la velocidad va a decrecer exponencialmente en el tiempo, la velocidad de descarga, y lo mismo va a pasar con el caudal. El caudal de descarga de un tanque atmosférico, como el que estamos resolviendo acá, va a decrecer exponencialmente con el tiempo. Entonces, al principio, cuando está más lleno y más presión, él sale muy rápido y por ende el caudal es más alto, y con el tiempo va bajando. Entonces, para convertir esto en caudal sería muy directo. ¿Qué es lo que pasa? Al fin y al cabo uno podría decir, bueno, ¿qué pasa con ese K y ese alfa? De nuevo, se determinan experimentalmente, se miden varias veces, por lo menos 5, se miden varias veces las velocidades, que es lo más sencillo de medir, la velocidad de descarga de la tubería en el proceso de vaciado, y con eso se genera la mejor ecuación de ajuste. Entonces, si ocupáramos con solo esas velocidades y conocidos por ajuste, por regresión, K1 y alfa, entonces esa ecuación sería integrable, porque es bastante sencillo integrar esa función exponencial. Y resulta en que el mismo dato que nosotros acabamos de generar, suponiendo que no hay pérdidas, se generaría con esa ecuación última que se ven por acá. Área de la tubería por K1 entre alfa por E a la menos alfa por el tiempo final menos 1. En resumen, esto es, como decir, el contraste, ¿verdad? Que lo que es de interés en este caso es qué es lo que uno observa, un decrecimiento exponencial, con lo que una suposición Bernoulli sin fricción me está dando, que son cosas muy diferentes. En una lección posterior, en donde se aplicará análisis dimensional o grupos adimensionales, se le pondrá números justamente a esta estrategia de ajustarlo a una curva decreciente de descarga de un tanque. Pero por el momento vamos a pasar a la segunda ecuación conservativa, que es la de cantidad de movimiento. En esta ecuación, a como nos la presentan en los cursos de mecánica 2, de mecánica 1
o de dinámica, dependiendo del contexto. Básicamente, lo que están mostrándonos es el caso general de suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. Solo que vean que aquí no es masa por aceleración nada más, sino que están considerando no una masa aislada, sino que además están considerando que estamos afectando un volumen de control con unas fuerzas, y ese volumen de control puede hacer muchas cosas, entre ellas un fluido. Entonces, eso es lo que estamos presentando por acá. Suma de fuerzas, efectivamente, es igual a masa por aceleración, pero eh, también puede ser que la aceleración la produzca no necesariamente una fuerza externa acelerando un corpúsculo, sino pues que sea una fuerza necesaria, por ejemplo una presión, la que fuerce un fluido a través de una tobera. Y para eso se va a ocupar una fuerza para acelerar ese flujo a una velocidad baja a una velocidad alta a través de una tobera, a través de un difusor, a través de una placa perforada. Entonces, la formulación matemática es esa que ustedes ven ahí, y lo que nos interesa es que es la cantidad de movimiento la que necesita conservarse. En el caso de un fluido, eso implica que tenemos que hacer esa integral de superficie ¿verdad?, que contiene el volumen de control, ¿verdad?, para que la energía invertida en cambiarle la velocidad al flujo, sea cual sea la forma de la tubería o de la tubera o lo que sea que forzó ese cambio, para que haya una fuente de esa energía, una fuerza, una presión, una reacción para que lo logre. Esta es la versión, como decir, completamente matemática de esta ecuación. Lo interesante es que hay una versión muchísimo más sencilla como para estimar muy rápidamente las reacciones, lo dicho, en una tobera, en un álave de una bomba, en un álave de una turbina, en una superficie cualquiera. No se van a estar tomando en cuenta, por ejemplo, pérdidas por fricción o por turbulencia o ineficiencias, pero son un punto de partida conveniente, sobre todo rápido y sencillo. Entonces, hay muchísimos ejercicios desarrollados en cualquier cantidad de material básico de mecánica de fluidos. Aquí simplemente quiero utilizar este ejemplo muy sencillo para señalarles los puntos en donde es muy fácil cometer errores, donde usualmente se cometen errores, ya sea en una, dos o tres dimensiones. El tipo de error es el mismo siempre. Entonces, en este caso vamos a considerar ese deflector que ustedes pueden ver ahí. Él recibe la descarga de una tubería apenas oculta detrás del deflector. Él recibe esa descarga y entonces, para evitar que esto choque con otros elementos que están dentro de ese tanque, de esa caldera, entonces el deflector pues simplemente desvía el fluido, pero al desviarlo necesariamente tiene que contrarrestar con una carga, con una reacción. Entonces la pregunta acá es, bueno, ¿cuánto vale esa reacción? Entonces el fluido entra con una velocidad constante, conocida. Esa velocidad tiene una sola componente, entonces precisamente esa es la velocidad y la dirección de esa velocidad la que vamos a tomar como componente X. La salida, en cambio, va a estar desviado ahí, básicamente desviando el flujo, ¿verdad?, a un ángulo de menos 30 grados, o sea, lo desvío un poquito respecto de la horizontal, y es conocido el caudal y la velocidad de salida. Entonces, este es el punto débil de este método. El problema es que necesitamos conocer o estimar la velocidad de salida. Y eso depende precisamente de choques
de turbulencias, de pérdidas por fricción, que estas ecuaciones no nos ayudan. Entonces, vean que ese es uno de los errores que más fácilmente se puede cometer. Que uno puede creer que las ecuaciones de conservación de cantidad de movimiento aplicadas a esa masa de fluido dan incógnitas que no tenemos. Entonces hay que suponerlas o calcularlas por otra forma. El caso es que si eso es conocido, entonces ahora sí, el caso está completamente definido junto con el dato de densidad, porque no tenemos un flujo másico, requerimos un flujo másico, solo tenemos caudal, entonces ocupamos la densidad del fluido y por supuesto la dirección de la descarga respecto del flujo de entrada. Entonces esto deflecta un poco el fluido respecto de su entrada y la pregunta es cuáles son las reacciones. Entonces, aplicando las ecuaciones de conservación de cantidad de movimiento, vean que esto es mucho más digerible que las integrales que les mostré hace algunas láminas, pero es exactamente lo mismo, es cantidad de masa, cantidad de flujo másico, SM, puntos, kilogramos por segundo, esas libras por hora, por diferencia de velocidades, ven que es una diferencia vectorial, es igual a una fuerza, también un vector. O sea, esto vale para una, dos o tres dimensiones según requieran. Nada más. Lo que sí es importante es respetar los signos de las velocidades y interpretar correctamente el resultado. Entonces, en este caso, tenemos que es bidimensional. El flujo entra con una sola componente que la llamamos X por conveniencia para nosotros y él queda deflectado a menos 30, digamos como en dirección de la gravedad, queda deflectado menos 30 grados. Entonces, siendo ese el caso, entonces esas direcciones son las que uno tiene que tener cuidado. Entonces, como es 2D, bidimensional, solo ocupamos analizar dos componentes en X y Y separados. X va a ser en la dirección del flujo, Y es en dirección de la gravedad, en este caso, dirección perpendicular a X y aplicamos las ecuaciones. Entonces, tenemos velocidad de entrada menos velocidad de salida. Entonces, vean que a la entrada solo tiene componente X, 6.30. Y a la entrada en Y no tiene velocidad. Entonces, por eso aparece como 0. Después, le restamos la velocidad de salida. Entonces, en dirección X, nos habían dicho cuánto valía esa velocidad de descarga. La velocidad de descarga en dirección X nos daría entonces 5.86 por coseno de 30, porque 5.86 era la velocidad absoluta de descarga. Entonces 5.86 es el fluido moviéndose en esa dirección de menos 30 grados. Entonces, ese fluido se está moviendo todavía en dirección positiva, pero a 5.86 metros por segundo. Pero la componente horizontal de esos 5.86 tenemos que afectarlo con el término coseno 30 para que sea solo la componente X de esa descarga. En dirección Y, entonces, tenemos que esa dirección es de 5.86 metros por segundo, pero es hacia abajo, es en dirección de menos Y. Entonces, por eso lleva signo menos. Multiplicado, ahora sí, por seno de 30, entonces la componente vertical. Ahí ustedes ven que tenemos dos signos menos. El signo menos que está delante del 5.86 es el de la ecuación de conservación de cantidad de movimiento, o sea, velocidad de entrada menos velocidad de salida. Y el otro es el que tiene que ver con que esa velocidad en Y era negativa porque iba para abajo. Dijimos que ese deflector desviaba hacia abajo, o sea, en dirección de menos Y, el flujo. Entonces, por eso tenemos dos signos negativos ahí. Uno
de la ecuación de conservación de cantidad de movimiento y otro más que nos dicen, sí, cuando el fluido fue descargado, lo hizo en dirección menos y. Eso resulta en que a la larga, en este caso en particular, claro está, ese resultado va a ser positivo. De hecho, por casualidad, los dos dan positivos. Recuerden que el flujo másico no es vector, es simplemente un escalar y por ende no puede ser negativo en uno y positivo en otro. Si el flujo másico es de entrada, puede tomarse positivo y negativo como de salida, pero el asunto es que afectaría por igual a los dos. Entonces en realidad no va a cambiar estos resultados en cuanto a el signo relativo de, por ejemplo, la componente en X de la componente en Y. El otro punto de interés acá es la dirección de estas fuerzas. Las fuerzas dieron positivas. Eso quiere decir que esas son las fuerzas que el fluido le está haciendo al deflector, no al revés. Estas ecuaciones, que son m punto por diferencia de velocidades, van a dar, siempre que uno use ese orden, velocidad de entrada menos velocidad de salida, van a dar lo que el fluido le hace a la superficie, lo que el fluido le hace al sólido y en todas sus componentes. Ahora, el deflector lo que necesita hacer es contrarrestar esto. Entonces, la reacción del deflector en el fluido tiene que ser de igual magnitud, pero dirección opuesta. Les decía que este ejemplo, muy sencillo, yo lo presentaba por acá, simplemente para señalarle el origen de los errores más comunes en utilizar estas ecuaciones. El primero era que nos vaya a dar datos de pérdidas, no lo hace. El otro era interpretar incorrectamente o alimentar incorrectamente las direcciones y los datos de las velocidades. Y el último es la interpretación de los resultados. El resultado de las ecuaciones es lo que el fluido le hace a la superficie, no al revés. Este tema es más un recordatorio. Hablamos de conservación de la masa, conservación de cantidad de movimiento y ahora conservación de la energía. Esto es más del tópico de transferencia de calor o de termodinámica, pero es exactamente lo mismo, pero en términos de energía. Y está relacionado con una correlación que es una correlación matemática, pero que frecuentemente se menciona en cursos de transferencia de calor y en cursos de simulación computacional, de modelado numérico de flujo de fluidos. Entonces, por eso se acostumbra mencionar, dependiendo del profesor, con diferente grado de detalle, se acostumbra a mencionar, cuando menos, el teorema de transporte de Reynolds. Entonces, para eso, quisiera primero recordarles la ecuación de conservación de energía, que es simplemente que lo que entra menos lo que sale tiene que ser igual a lo que se acumula. Es un balance de energía. En termodinámica probablemente se los hayan mostrado como aparece en esa ecuación. Por ejemplo, que en un volumen de control la razón de cambio de energía neta tiene que ser cero, o sea, lo que entra menos lo que sale, la entalpía del fluido de entrada por el m punto de entrada menos la entalpía de fluido de salida por el m punto de salida, el flujo másico de salida, claro, más lo que entre o lo que salga de energía térmica, potencia mecánica y que de nuevo puede salir o puede estar entrando. El asunto es que todo eso junto, el fluido que entra, el fluido que sale, lo que estemos refrigerando, la combustión que estemos metiendo, calor, que haya acción de bombeo, que haya una extracción de potencia mecánica por una turbina o una máquina reciprocante o cualquiera de ellas,
todo eso al final debe dar cero. Ojo que aquí esta ecuación está hablando de un contenido energético por unidad de masa y una propiedad por unidad de masa no necesariamente tiene que ser solo entalpía, podría ser entropía, podría ser concentración, podría ser cualquier otra propiedad, incluso podría ser algo tan subjetivo como nivel de turbulencia. Entonces, hay una transformación que se conoce como el teorema de transporte de Reynolds, que hay varias formas de presentar esto. Una forma conveniente y sencilla es utilizar una demostración matemática, eh, pero en realidad eso no nos va a aportar necesariamente, eso depende del estilo de cada quien, no nos va a aportar necesariamente lo que busca esa demostración matemática. Lo que busca es como ponerle ecuación a algo que intuitivamente uno percibe cuando está tratando de hacer una equivalencia entre un volumen de control y una masa de fluido que pasa por un volumen de control, que entra, transcurre algo y sale, como ocurre, por ejemplo, en una turbina o una bomba. O sea, lo que pasa muchísimo en muchas máquinas térmicas y algunos elementos fluidos. Entonces, el resultado es uno que se utiliza con frecuencia, como les decía hace un rato, en cursos de transferencia de calor y en cursos de modelado numérico de flujo de fluidos. Básicamente en lo que consiste es en analizar esa trayectoria. Entonces, no importa qué propiedad es la que se está analizando. Es una propiedad B. Puede ser entalpía, podría ser nivel de turbulencia, podría ser concentración de algún químico o algún componente en un fluido, no importa cuál sea. El asunto es que el cambio de esa propiedad en el fluido podemos analizarlo desde el punto de vista del volumen de control, que es, como decir, fijo, ese volumen de control no cambia, que es lo que está enmarcado ahí en líneas punteadas rojas, en contraste con lo que hace el sistema, o sea, es el fluido que llega al volumen de control, pasa por él y sale. Entonces lo que está ahí en verde, digamos, es el interior del volumen de control, en rojo son sus fronteras, y lo que está ahí en esas líneas inclinadas, en ese achurado que ustedes ven ahí, es el fluido, digamos, ya saliendo, ¿verdad? Que entró al volumen de control, pasó por él, se afectó, lo que sea, y ya salió. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa zona I es lo que ocurrió, lo que entró de fluido entre un instante t y un instante t más delta t, donde ese fluido nuevo entró y desplazó el fluido que estaba dentro del volumen de control en el instante anterior. Entonces se generó ese nuevo volumen, ese nuevo sistema, porque el volumen de control no cambia. Y hubo otro tanto de fluido que salió, ese que está dentro de la zona 2, o sea, esa parte del sistema en el instante t más delta t, esa parte que está fuera de la zona verde, esa parte 2, esa es la salida. Entonces, puede ser que lo que salga y lo que entre sea igual, puede ser que no, eso depende de si la densidad cambia o no. Recuerden que en este momento no estamos hablando de entalpía, ni de densidad, ni de turbulencia, estamos hablando de una propiedad arbitraria B. Entonces, eso es lo que pasa antes y después. Entonces, eso que está marcado como I, entonces es el B entrada. Y lo que está marcado como II es el B de salida. Entonces, ¿qué es lo que necesariamente tiene que ocurrir? O sea, que el del sistema, eso que está en la zona achurada, tiene que ser necesariamente lo que era originalmente encerrado por el volumen de control, menos lo que entra,
más lo que sale. Si ustedes ven las áreas que están encerradas ahí, esa ecuación se sostiene. Entonces el sistema es lo achurado. Lo del volumen de control es lo que está encerrado en esas fronteras en rojo. Esa zona I es el B de entrada, esa zona II es ese B de salida. Entonces geométricamente tiene sentido. Entonces, en cada uno de esos, en el BE o en el BS, el de entrada o el de salida, se cumple que necesariamente si dividimos entre la masa presente, es como decir esa propiedad B por unidad de masa. Como decir, era entalpía. La entalpía es una energía por unidad de masa. No es energía pura, no son julios, sino son kilojulios por kilogramo. Entonces, cualquier otra propiedad, concentración, nivel de turbulencia, cualquiera se puede expresar por unidad de masa. Nada más dividimos la propiedad entre la masa que está dentro del volumen de control o del volumen del sistema. Entonces, eso vamos a simbolizarlo con B minúscula. Entonces, es esa misma propiedad, pero por unidad de masa. Y por último, nosotros vemos que podemos aprovechar eso. Podemos decir, bueno, ese B sub I se puede multiplicar y dividir por la masa y por ende podríamos poner la expresión resultante como función del flujo másico, del m punto, los kilogramos por segundo o las libras por hora o lo que sea. Entonces cualquier grupo B sub E o B sub S entre dt lo transformamos directamente a ese B sub E o ese B sub S, pero B minúscula, o sea, por unidad de masa, multiplicado por el flujo másico que es rho v A. Simplemente es caudal por densidad. V por A es caudal, por densidad ya nos da flujo másico. Entonces, sustituyendo en la ecuación de la lámina tras anterior, entonces nos queda esa expresión que ustedes ven ahí en esa primera parte de la ecuación. Si nos fijamos en cada uno de los términos del lado derecho de la ecuación, cada uno de ellos se puede escribir como una integral. Entonces, la derivada de la propiedad B dentro del volumen de control respecto al tiempo se podría expresar también como la integral de rho B minúscula de V derivado en el tiempo. Y otro tanto para el grupo rho V A por B. Eso es todo lo que entra y todo lo que sale. O sea, es la integral de rho B V, pero la integral de superficie. O sea, todo lo que está entrando, todo lo que está saliendo, está metido ahí. No se preocupen de ese I diacrítico. Él lo que está simbolizando es que únicamente lo que es perpendicular a la superficie de control se considera. Solo la componente de la velocidad perpendicular a la superficie de control se considera, porque lo que es paralelo, pues ahí el flujo no está ni entrando ni saliendo. Entonces vean que esas integrales nada más simbolizan sumas, lo que está entrando, lo que está saliendo, lo que está cambiando. Entonces, eso es, en resumen, lo que lleva a el enunciado general del teorema de transporte Reynolds. Ustedes pueden consultar otros desarrollos matemáticamente más extensos, demostraciones más detalladas, si quieren ver de dónde vienen cada uno de esos pasos que expliqué o mejor dicho mencioné muy rápidamente, si así lo quieren, pero el punto central es esta ecuación que ustedes ven ahí. Y a esta ecuación se le hace uso, se le hace mención en cursos más avanzados universitarios, como les decía al principio,
de transferencia de calor o de modelado de flujo de fluidos. Entonces eso no es un invento, es nada más básicamente una especie de balance local de una propiedad arbitraria B. Entonces, como podrán imaginarse, esto es muy útil porque puede referirse a contenido energético, a densidad, a grado de turbulencia, simplemente cualquier propiedad que sea de interés. Entalpía, entropía. En algunos casos incluso la cantidad de movimiento puede usarse como una propiedad. em, si resultara, ¿verdad?, que fuera necesario como parte de las ecuaciones. Entonces, eso no es exactamente algo que podamos aplicar de buenas a primeras. Lo que sí podemos hacer es un pequeño ejercicio que originalmente fue una pregunta de foro del curso de mecánica de fluidos, em, como ejercicio mental, ¿verdad?, de qué factores podrían o deberían eh, tomarse en cuenta, disculpen, a la hora de generar el diagrama de balance de energía y masa en un invernadero. O sea, qué cosas vamos a querer calcular o omitir a la hora de tratar de cuantificar cuánta energía entra o sale, cuánta humedad entra o sale de un invernadero. ¿Para qué? Y básicamente porque en algunos invernaderos es muy importante controlar con mucho cuidado la intensidad de radiación que reciben las plantas, el daño mecánico que puedan recibir las plantas por acción de viento o por acción de ventiladores. Y por supuesto, lo fundamental, la temperatura y la humedad relativa del ambiente dentro del invernadero. Entonces, según se resume de ese ejercicio, estos eran los factores que más iban a afectar el balance de energía y el balance de masa de un invernadero. Puede ser que haya otros que no se nos hayan ocurrido, pero estos son los que se discutieron principalmente. Entonces, por un lado tenemos radiación externa, la radiación solar o la radiación del cielo, que una parte se refleja, otra parte entra, es transmitida por el techo semitransparente. Puede ser con un cambio de longitud de onda, puede ser que no sea así, dependiendo del tipo de techo, tipo de lámina de techo. Y una parte también la va a absorber, no la refleja ni la transmite, sino que la absorbe. Esto se convierte en calor y pues calienta la lámina misma. Entonces se va por conducción por ahí. Esto pasa no solo con la radiación que viene del exterior, sino también la radiación muchísimo menor en términos energéticos, es muchísimo menor su orden de magnitud, pero también lo que está en el interior del recinto, del invernadero, emite radiación. Entonces esa radiación igual, donde es emitida por el interior, la gente, las plantas, las máquinas que están dentro del invernadero, una parte se transmite, sale del recinto, otra parte la absorbe el techo o las paredes o el piso y otra es reflejada de vuelta al interior. Después está, por supuesto, la inyección de aire, ya sea eh, inducido o forzado con un ventilador, pero el caso es que el aire exterior va a venir con una cierta temperatura, con un cierto contenido de humedad, entonces eso afecta, por supuesto. También tenemos que ese aire que entra, pues por algún lado va a tener que ser expulsado y eso expulsa no solo aire a la temperatura interior, sino aire con el contenido de humedad interior. Entonces ahí estamos extrayendo humedad además de extraer calor. Después tenemos por supuesto la eh, entrada o salida de calor por el piso, el terreno y todo es para cuidar las
plantas. Entonces, la transpiración de las plantas o del sustrato, el calor metabólico de las plantas o el sustrato también agregan humedad, agrega energía al interior, entonces hay que tomarlo en cuenta según está rotulado ahí. Y por supuesto, aunque parezca que no, las personas, si pasan mucho tiempo adentro del invernadero, pues también van a contribuir a ese avance energético con su transpiración, el vapor de agua de la respiración de la persona y la sudoración, además del mismo calor, la energía, la entalpía transferida al ambiente. Entonces el caso es que por el metabolismo de las personas, por el metabolismo de las plantas o del sustrato, pues, o de los seres vivos del sustrato, em, emiten calor y también emiten humedad. Entonces, todo esto nos lleva a ese elemento número 4, que es el sistema de climatización. Eso es lo que en el mejor de los casos, no, obviamente no siempre es así, en el mejor de los casos controla todo. Trata de suplir lo que las plantas necesitan. Trata de humidificar o deshumidificar el aire para que el nivel de humedad relativa sea el correcto. Entonces, él va a alterar obviamente la composición del aire interior. Puede ser que tenga un sistema de calefacción o un sistema de enfriamiento, o puede ser que tenga los dos, de nuevo, tratando de mantener con el propósito de mantener controlada la temperatura del aire interior. Y ocasionalmente también, como parte del sistema de climatización, hay algunas plantas que responden bien al uso de lámparas ultravioleta para efectos, obviamente no de iluminación, sino de producción, de favorecer su ciclo vital, de favorecer su crecimiento o su producción. El caso es que tales lámparas, si bien benefician a las plantas o para eso es tan pesado que se usen, pues también meten energía al recinto y esa energía que va a tener que ser considerada en el balance de masa. Eso es el consenso al que se llegó después de ese pequeño foro que se tuvo con los estudiantes del grupo de mecánica de fluidos. La ecuación de Bernoulli de la que hablamos muy solapadamente al principio con el primer ejemplo, probablemente ya la habrán conocido en su derivación y en su uso. En algunos cursos de física de nivel universitario simplemente se presenta, no se deriva, pero sí se utiliza. Em, Típicamente se concentran, ya sea en cursos de física, sea en cursos de mecánica de fluidos, en que es una ecuación que correlaciona el antes y después de un fluido en el que pueden considerarse o no la intervención de pérdidas y la intervención del trabajo mecánico. En todo caso, asume que el fluido se mueve como una masa, se mueven unas líneas de flujo, con o sin pérdidas, pero se mueven unas líneas de flujo, y esa suposición central es la que lleva a la famosa ecuación de Bernoulli. Entonces, por aquello que no recuerden o quieran repasar la derivación de la ecuación de Bernoulli, de lo que se parte, y precisamente por eso es que tenemos que hacer consideraciones especiales para para poder tomar en cuenta las pérdidas por fricción o por turbulencia, así como el trabajo mecánico, de lo que se parte es que el fluido básicamente se puede tratar como una masa eh, que no se mezcla con otras partículas y que se mueve en una curva continua. Y que lo que cambia su velocidad es la diferencia de presiones entre su cara anterior y posterior y la acción del peso. Entonces, ese cambio de velocidad sería el dV y la presión en su cara anterior sería P
la presión en su cara posterior sería P más dP. O sea, la presión puede ser que varíe con la posición y definitivamente lo hace. Entonces, ese dV, ese incremento, lo podemos descomponer en todos sus términos, en su derivada total, que es lo que se expresa como la primera ecuación que ustedes pueden ver por ahí. Con ese término completamente desarrollado, se puede encontrar la aceleración de esa partícula que mide ds de longitud y tiene una sección transversal de dA. O sea, su volumen es calculable, sería dA por ds y su masa también hubiera sido ds por dA por densidad. Entonces, el término ds de t que aparece ahí justamente es también la velocidad. Por definición, por la suposición inicial de que el fluido se mueve en las líneas de flujo, por definición la velocidad tiene que ser en dirección de la línea de flujo. Entonces, eso nos permite simplificar un poco. Esa velocidad es ds de t, porque S es en la dirección de la línea de flujo. Entonces, en este momento, todavía no estamos considerando ni omitiendo la componente de viscosidad y tampoco estamos descartando que sea un fluido compresible, porque no estamos ni aplicando, ni dejando de aplicar ni gas ideal, ni la ecuación o alguna ecuación de fuerzas viscosas. ¿Qué podría hacerse en este momento? Esa partícula podríamos considerar que es un gas ideal, por ejemplo, y aplicarle la ecuación de estado, y también podríamos considerar el efecto de la fricción viscosa en la superficie de esa partícula. Pero aquí es donde necesitamos precisamente hacer la suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Entonces, como espero que puedan ver acá, pensando en eso, ¿cuáles son las fuerzas? Entonces, en la cara anterior tenemos una fuerza neta de P por dA. En la posterior tenemos P por dA, solo que la presión ya no es P solito, sino que es P más dP. Y todo eso está en dirección de S. Entonces esas son dos fuerzas que son las que ustedes ven acá, presión por área en las direcciones puestas antes. Y después tenemos el peso. Pero el peso no actúa completo. Eso puede estar actuando, moviéndose en una dirección, entonces puede estar actuando únicamente una de sus componentes. Únicamente la componente que actuaría sería aquella que está en dirección de S. Entonces tenemos que multiplicar por seno o por coseno de zeta dependiendo de la dirección de la referencia que hayamos tomado. En este caso, habría que multiplicar por seno. Y todo eso, esas son las únicas fuerzas que se están considerando, presión y peso. Es igual a lo que habíamos desarrollado como equivalente a masa por aceleración. Entonces vean que en este momento, al no incluir fuerzas viscosas, ya no podemos decir que sea aplicable a fluidos viscosos. O sea, no tenemos forma en este momento de incorporar el efecto de las pérdidas. Por dicha, hay otras maneras de hacerlo. Pero en este momento, al omitir esos términos, ya necesariamente es fluido no viscoso de aquí en adelante. Ese valor de seno de zeta podemos tomarlo respecto de la dirección de la gravedad. Entonces, si la gravedad está en dirección z, respecto a ese ds que tiene dirección z, entonces directamente podemos sacar ese dz ds como seno de zeta, como una aproximación directa. Y eso permite
simplificar un poco la ecuación. Entonces, acomodando un poco los términos y eliminando los deltas, si quisieran usar esa formulación, lo que queda es esa ecuación diferencial, que tiene solución parcial, en donde hay que hacer varias suposiciones. Lo primero es que si el flujo es estacionario, o sea, no varía el caudal con el tiempo, entonces todos los términos con derivada parcial respecto al tiempo son cero. Eso no quiere decir que la velocidad no cambie. Puede ser, el caudal es el que es constante. La velocidad puede cambiar, pero no cambia en el tiempo, cambia en la posición. Al pasar de un punto 1 a un punto 2, la velocidad puede cambiar, pero en el punto 2 la velocidad va a ser siempre igual y en el punto 1 la velocidad va a ser siempre igual. Entonces, en esos puntos 1 y 2, cualesquiera que sean, estén muy lejos entre sí, muy cerca entre sí, en ellos y solo en ellos, todas las derivadas respecto al tiempo van a ser cero. Entonces, eso simplifica lo suficiente la ecuación como para que se pueda resolver directamente, pero resulta en una familia de ecuaciones, no en una ecuación, sino en una familia de ecuaciones que es la que ustedes ven ahí. Entonces, ¿qué es lo que se sabe? Que eso se cumple y que ese valor de C es constante. ¿Cuánto vale? Depende del fenómeno en particular, de las dimensiones, de las diferencias que haya entre diferentes puntos, pero eso no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es precisamente que podemos aprovechar eso para decir, para cualesquiera dos puntos conectados por el mismo fluido, entonces ese C sub i, esa constante existe y es igual. Pero no importa cuánto vale, porque si lo que yo quiero es calcular el estado de 2 a partir de 1 o de 1 a partir de 2, entonces no importa cuánto vale C. Lo que yo sé es que el C para esos dos puntos separados es el mismo. Entonces se genera la ecuación que ustedes bien conocen, que es la ecuación de Bernoulli para flujo no viscoso incompresible. ¿Qué pasa si yo quiero considerar las pérdidas por viscosidad? Pues se consideran, nada más. Es una cuestión de convención que uno tiene que aplicar y es que quién está antes y quién está después. Por cuestión de claridad, de conveniencia, vamos a tomar como el punto 1, que es la entrada del fluido, y el punto 2 es la salida del fluido. O sea, 1 ocurre antes que 2. Siendo así, entonces incorporamos la pérdida de presión. Simplemente no sabemos cómo calcularlo, pero sabemos que va a haber una pérdida de presión por fricción viscosa o por turbulencia o por las dos cosas que va a valer algo. Va a haber un delta PF y es problema de uno ver cómo lo calcula. Pero ahí está. Entonces ella va del lado de la salida, sumado del lado de la salida. El delta PF entre ρ g. Y lo otro es el trabajo mecánico. Entonces puede ser que sea trabajo mecánico que entra al sistema, una acción de bombeo. Entonces ella va del lado de la entrada. O puede ser trabajo mecánico demandado al fluido. Por ejemplo, una turbina que tome la energía del fluido, la transforme en trabajo mecánico. Entonces, en realidad es también como una pérdida de presión, solo que es una pérdida de presión no inútil como la fricción viscosa, sino una pérdida de presión útil, porque transformamos esa pérdida en trabajo mecánico. Entonces, esa es la forma convencional de presentar la ecuación general de Bernoulli. El asunto es, bueno, ¿cuánto vale delta PB, delta PF, delta PT? Para eso ocupamos otros métodos de cálculo, pero esto es suficiente para
cubrir muchísimos casos de interés. Y vamos a aplicarlo a algo que aparentemente es un flujo en dos fases. Uno podría decir, aquí tenemos una descarga de una represa y tenemos aire, tenemos agua. Y entonces, ¿cómo se hace? Bueno, resulta que, uno, lo que esté pasando con el aire no nos afecta mucho. Y dos, y esto es lo más importante, el fluido está conectado en todo momento. No se interrumpe el flujo del punto 1 al punto 2 que vamos a considerar acá. Entonces, eso es lo importante. Por eso es que Bernoulli se puede aplicar a un flujo en un canal, se puede aplicar a este caso de la descarga, se puede aplicar al flujo en una tubería llena, a una tubería semillena, se puede aplicar a muchos diferentes casos. Entonces, en eso, pues, y hay que admitir que es muy valioso. Entonces, lo que se quiere hacer acá es poder medir la profundidad del flujo en el punto superior y la profundidad de flujo en el punto inferior. Esas dos profundidades. Y con esos datos, estimar el caudal. Entonces, claro, va a haber error, pero eso es mucho mejor que tratar de medir la velocidad instantánea, que en ocasiones es difícil o tal vez no se tiene la instrumentación. Y de nuevo, nos va a dar una idea, nos van a dar un orden de magnitud, que al rato es suficiente, al rato no. El asunto es que aquí vamos a aplicar la ecuación que acabamos de ver para efectos de tratar de averiguar eso. Insisto, esto es un ejemplo bastante clásico, no es nuevo, es prácticamente un ejemplo de libro de texto, pero sí muestra varios aspectos de interés del uso de esta ecuación. Entonces, son las propiedades del fluido que nos van a afectar el cálculo. Ahí están las dos medidas que son fáciles de hacer. Simplemente es acercar una regla, un metro, a el punto de descarga superior, H1, y el punto de descarga inferior, H2. Medir directamente el ancho de la descarga, que son 5 metros, y la caída, o sea, la diferencia de nivel, es de 18 metros. O sea, la diferencia de nivel que hay entre el punto superior de H1 y el punto superior de H2. Entonces vean que es bastante directo y a primera vista, a no ser que uno haya resuelto problemas similares antes, están pidiendo lo imposible. ¿Cómo vamos a estimar caudal si solo tenemos dos alturas? Bueno, la clave aquí, obviamente, es que el contenido energético del fluido es el mismo a la entrada que a la salida. Entonces, a la entrada está a una altura mayor, tiene una velocidad menor que lo que ocurre a la descarga. Abajo la velocidad es máxima, de hecho, y además está a una altura mucho menor. O sea, está a 18 metros por debajo de donde empezó. Entonces, en realidad sí hay suficientes datos para obtener el resultado. Entonces, primero aplicamos ecuación de conservación de la masa, o sea, densidad por caudal. Tiene que ser igual en el punto 1 que en el punto 2. Obviamente en el punto 2 la velocidad va a ser mayor y por ende la altura menor, o sea, sección transversal menor. Y por otro lado, se escribe la ecuación de Bernoulli. En este caso no estamos tomando en cuenta pérdidas y no hay presentes bombas ni turbinas acá, entonces tampoco aparecen. Entonces, estas dos ecuaciones son las que componen un porcentaje bastante alto de los ejercicios que se resuelven en cursos de física y de dinámica de fluidos en cursos universitarios. Básicamente son esas dos ecuaciones y el número de incógnitas varía y quién es la incógnita varía de acuerdo al problema.
Entonces es una cuestión de resolver en el peor de los casos un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas. ¿Quiénes son las incógnitas? Varía. A veces Z1, a veces V2, a veces área 2. El asunto es que tenemos dos ecuaciones, podríamos resolver para hasta dos incógnitas. Continuidad, o sea, conservación de la masa, y un sabor de ecuación de conservación de energía que es Bernoulli. En este caso, aplicamos esos dos, pero ya con las dimensiones simbólicas, o sea, velocidad y velocidad 2 no se conocen, pero no pasa nada, son dos incógnitas. Y tenemos área 1 y área 2, y eso sí lo conocemos. El área 1 es la altura por el ancho. El área 2 es la altura por el ancho. El ancho es el mismo a la entrada y a la salida. Las alturas H1 y H2 es precisamente lo que uno midió para tratar de estimar el caudal. Entonces H1, H2 y B son conocidos, V1, V2 incógnitas. Aplicando Bernoulli, vemos que en el punto 1 y en el punto 2, como no es una tubería, pues es presión atmosférica lo que está actuando ahí. Entonces la presión es conocida en el punto 1, es atmosférica, conocida en el punto 2, también atmosférica. Y no sabemos cuánto vale Z1 y no sabemos cuánto vale Z2. Pero lo que sí sabemos es que la diferencia de altura entre los dos es H mayúscula. Son esos 18 metros, me parece, que teníamos por ahí. Es una diferencia de posiciones, entonces aunque Z1 y Z2 no se sepan, sabemos cuál es la diferencia, que es lo único que le interesa a la ecuación. Entonces, como pueden ver acá, los términos de presión atmosférica se cancelan. En lugar de Z1 y Z2 tenemos introducido la diferencia de nivel, de manera que queda un sistema con dos ecuaciones, dos incógnitas, y eso ustedes pueden resolverlo como quieran. Es una ecuación de grado 2 y una ecuación de grado 1. Por ejemplo, como esto es relativamente sencillo, se puede despejar V2 de la primera ecuación y sustituye en la segunda. Entonces, ahí es el origen de la gran cantidad de errores que uno puede cometer, que es que esa proporción H1-H2 se quede fuera del cuadrado. Son errores mecánicos. Entonces, ya con eso podemos sustituir V2 directamente en la ecuación de Bernoulli y meter los datos ya reales, incluido el de la gravedad. Y tenemos una sola incógnita, que sería V1 en esa ecuación, que nos da el dato de la velocidad menor, que es de 2.27. Con esto, esa velocidad la multiplicamos por el área 1 y entonces nos da velocidad por área es igual a caudal, que es ese dato que ustedes tienen ahí. La única razón por la que ese caudal finalmente se reporta solo con una cifra significativa es porque H2 se midió con precisamente esa predicción, con predicción de 3 centímetros, no 3,0, no 3,00. Imagínense lo que es un caudal desordenado, turbulento como el de la foto, y medir con predicción milimétrica, y básicamente no se puede. Entonces, eso hace que el dato de caudal, aunque todos los demás tengan muchísima mejor predicción, hasta 3 cifras negativas, no pueda reportarse, porque todo el sistema de ecuaciones depende de la precisión, la incertidumbre relativa al dato de H2. Entonces, eso nos obliga a aceptar que ese dato va a ser impreciso y va a ser de 3 metros cúbicos por segundo. Y con esto ya averiguamos todo lo que necesitamos. Ahora, además de esto, nosotros podríamos averiguar V2, nada más, aunque sea por curiosidad, que sería simplemente por relación de áreas, que es eso que ustedes ven ahí, se cancelan los términos B, y la velocidad en el punto 2, o sea,
Abajo en la represa sería una velocidad bastante más alta, ahí de más o menos 19 metros por segundo. Nuevamente aquí esto tendríamos que reportarlo como 20 metros por segundo por el asunto de la precisión de las cifras negativas de H2. Eso es exactamente la aplicación que teníamos acá. Todos los casos del libro de texto de Bernoulli se resuelven igual, a lo más dos ecuaciones para resolver dos incógnitas. ¿Quiénes son? Bueno, las que el problema diga. Ahora vamos a agregar a la ecuación de Bernoulli un término de pérdidas para encontrar otra cosa. En este ejemplo de cálculo vamos a tomar el caso de un túnel de viento, es un túnel de viento tipo Eiffel. Entonces, como pueden ver, ese ventilador rotulado con 7 está succionando el aire de izquierda a derecha a través de ese ducto, de ese túnel de viento, que lo que se busca es en la sección de pruebas que está rotulada ahí como 10, está metida una maqueta de un edificio, de un avión, de una bola, de cualquier cosa que uno quiera probar, en la que uno tiene que generar una velocidad estable y las líneas de flujo del fluido, del aire en este caso, tienen que ir lo más paralelas, lo más estables posible para que la medición sea correcta. Entonces, eso es lo que se busca. Lo que sí queremos adicionalmente es que ese abanico 7, sea lo más pequeño, lo más barato y lo menos ruidoso posible. Para eso, eh, lo mejor es que la diferencia de presión que él tenga que generar sea lo más pequeña posible. Entonces, lo que se hace comúnmente es agregar un difusor. Ese difusor que está rotulado ahí como 8 es lo que permite convertir la velocidad que está a la descarga de la sección de pruebas, convertir esa velocidad en presión parcialmente, no toda obviamente, sino en presión. Entonces, ¿eso cómo lo logra? Bueno, ese difusor, vean que pasa de una sección pequeña a una sección más grande. Entonces, el fluido necesita desacelerarse, pero esa energía cinética del fluido, se convierte en energía de presión. Entonces, lo que ocurre básicamente es, con agregar el difusor, lo que estamos haciendo es subiendo la presión un poco. ¿Para qué? Para que el abanico no tenga que generar una diferencia de presión tan alta. Otra ventaja del difusor es que, bueno, el abanico puede ser un poco más grande en su diámetro de lo que sería si lo tuviéramos que pegar a la sección de pruebas, y eso permite que pueda girar más lento. Entonces es un poco más barato y también resulta ser un poco más silencioso. Entonces, el abanico es más silencioso tanto porque gira más lento como porque no tiene que aportar tanta diferencia de presión. Y además, por esas mismas razones, va a ser más barato construirlo. Entonces, eso es lo que nosotros andamos buscando, lo que acabo de tratar de explicar. Entonces, este es el difusor. Como ustedes lo pueden ver ahí, viene la campana de contracción, que está rotulada ahí como compresor de aire, una sección de rectificación, la sección de pruebas, el difusor y finalmente la sección de ducto donde está montado el ventilador. Los datos, entonces, que tenemos disponibles son estos. La sección de pruebas es cuadrada, de 27 por 27 centímetros. La presión en la sección de pruebas es menor que la atmosférica, o sea, menos 1 pulgada de agua. Básicamente la presión atmosférica menos la presión equivalente a una columna de líquido de agua que mida 1 pulgada de altura. El ventilador tiene un diámetro de 400 milímetros. La presión atmosférica local, eso es en San José de Costa Rica,
de 87 kilopascales y la densidad correspondiente es de 1.05 kilogramos por metro cúbico. Ese es el caudal nominal del abanico, que es bastante alto para un abanico de ese tamaño. Y se conocen por diseño las pérdidas por fricción con las paredes que van a ocurrir en el difusor, que es evidentemente la parte que nos interesa. La pregunta es, ¿cuál es la presión de entrada al abanico? Esta presión la necesitamos para poder escoger el abanico. Vean que si no tuviéramos el difusor, el abanico tendría que proveer la presión en la sección de pruebas y la pérdida de presión por fricción en las paredes, o sea, un total de 1.65 pulgadas de agua. Vamos a ver qué pasa, a ver si ese difusor nos ayuda o no respecto a esto. Entonces lo que hacemos es aplicar la ecuación de Bernoulli, pero la versión que trae pérdidas. Ojo que en esa ecuación no pusimos el abanico porque no estamos considerando el punto 2 después del abanico, estamos considerando el punto 2 justo antes del abanico. A la salida del abanico vamos a tener otra vez presión atmosférica. Entonces, con analizar lo que ocurre entre 1, que es la sección de pruebas, para donde yo ya tengo el dato de cuánto vale la presión, y 2, que es justo antes del abanico, entonces solo tengo que considerar los cambios que ocurrieron por cambios en el área, en la sección transversal de la ductería, las pérdidas y los cambios de nivel. Entonces la presión 2 va a ser la de justo antes del abanico, que es la que uno usaría para escoger el abanico, porque el abanico tendría que pasar de presión 2 a la atmosférica. Ese sería el dato con el que uno entra, digamos, al catálogo del abanico, de abanicos, o el dato que uno le daría al vendedor o la persona que le asesora con la compra de esa máquina. Entonces, por eso, en este caso, no se pone. En todo caso, si se pusiera, simplemente en lugar de presión 2 incógnita, lo que quedaría es que la presión 2 es la presión atmosférica y como incógnita aparecería el delta P del abanico. Entonces, otra forma de resolverlo, el asunto es que si agregamos la incógnita del abanico, desaparece la incógnita de la presión 2. Y la presión 2, sinceramente, es la que originalmente nos pidieron. Dijeron, bueno, ¿cuál es la presión en ese punto? Entonces, en este caso, sabemos que velocidad 1 y velocidad 2 tienen que estar correlacionados con la ecuación de continuidad, la de conservación de cantidad de masa, o sea, el caudal es el mismo en los dos, lo que cambia es la sección transversal. Entonces, en el punto 1, o sea, en la sección de pruebas, es una sección de pruebas cuadrada, entonces el área transversal es 27 por 27 centímetros. En cambio, en el punto 2, o sea, la pura boca del abanico, tomamos precisamente eso, el radio del abanico, el diámetro del abanico de 40 centímetros, como la que nos da el dato de área, y con eso obtenemos las dos velocidades. La velocidad a la salida de la sección de pruebas, 25 metros por segundo, y la velocidad a la entrada del abanico. Entonces vean que si tenemos alguna recuperación, alguna posibilidad de recuperación, que es que parte de la energía cinética del fluido a 25 metros por segundo, cuando baje a esa velocidad 14,7, parte de esa energía entonces se va a convertir en presión. Eso hace que P2 sea un poco más grande de lo que hubiera sido si no hubiera habido ese cambio de velocidad. Entonces, lo primero es ese factor de conversión, que tal vez lo conozcan de antes, tal vez no, pero lo menciono aquí por si acaso, que es que las pulgadas de agua son una unidad de medida pues, que no son del sistema internacional, obviamente, pero es simplemente la presión o la diferencia de presión, la presión que corresponde a una columna de líquido de 1
que mide 1 pulgada de agua, pero pulgada de agua a temperatura normalizada, que es 4 centígrados. Eso corresponde a exactamente 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces ahí ya les queda ese factor de conversión de pulgadas de agua a pascales, por si no lo conocían. Si lo conocían, entonces es nada más cuestión de sustituirlo en la ecuación. Vean que como es negativo, quiere decir que que en el interior de la sección de pruebas hay un ligero vacío, hay una pequeña succión, lo cual es normal en este caso porque el abanico está succionando a través de la sección de pruebas y entonces se pueden sustituir todos los datos conocidos en la ecuación de Bernoulli. P2 es la incógnita, el ducto está nivelado, entonces Z1 y Z2 son iguales, la diferencia es 0 y podemos despejar para P2, que es esto que ustedes ven acá. Entonces, como pueden ver, esa presión 2 de menos 186.7 pascales todavía es succión, eso es de esperarse, tiene que ser así. Más bien si fuera positiva, ahí tenemos algún problema. Pero vean que únicamente tiene que aportar 0.75 pulgadas de agua. Recuerden, al puro principio mencionamos que si no fuera por el difusor, entonces el abanico hubiera tenido que compensar la menos 1 pulgada de agua en la sección de pruebas y las menos 0.65 pulgadas de agua por pérdidas por fricción. O sea, el abanico hubiera tenido que suplir menos 1,65 pulgadas de agua. Y en cambio, con la presencia del difusor es casi la mitad, es apenas menos 0.75. Entonces, en realidad se ganó mucho, esa diferencia es muy grande y definitivamente va a ahorrar bastante en el costo del abanico, hasta puede ser que sea algo que cambie el tipo de abanico y por ende pueda bajar su costo. Obviamente esto no va gratis, sino que primero hay que pagar el ducto. Ese tramo de ducto es largo, de hecho necesariamente tiene que ser largo, porque esa transformación energética, ¿verdad? Para que de verdad recupere la energía cinética, no es cuestión de nada más cambio de sección y ya. Tiene que ser suficientemente gradual, porque si no, simplemente toda esa energía se va a desperdiciar en turbulencias. Y eso obviamente eh, no es lo que se busca. Entonces el problema es que ese ducto, ese difusor, tiene que ser bastante largo porque lo que se recomienda es que el ángulo de ese difusor tiene que ser pequeño, de 7.5 a 15 grados, dependiendo de la velocidad de flujo. Entonces, eso es uno de los puntos. Hay que pagar ese difusor, ¿verdad? Que es un trozo de ducto. Y por otro lado, eso quiere decir que el túnel de viento va a ser más grande, entonces va a ocupar más espacio. Va a ocupar más espacio en el laboratorio, en el recinto donde él se opere. Entonces, ese es el otro aspecto con el que hay que tener cuidado, que aunque no afecta directamente el costo, puede ser que sí afecte otros asuntos prácticos. Pero por el momento, eso es lo que necesitábamos discutir. Los dejo nada más con un tubo Venturi grandecito.